Muy buenas tardes, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Comenzando una vez más este inicio de año junto a ustedes, junto a la familia. Y qué mejor manera de empezar conectándonos a una palabra del Señor, una palabra que tiene la intención de marcar un carácter y de marcar una guía para cómo debemos encarar los tiempos que se vienen, cómo debemos afrontar las dificultades y circunstancias que se van a presentar, y cómo el Señor nos va a equipar con un espíritu que va a confrontar todo lo que el Señor nos está probando. Venimos de cerrar un año triste para la nación, donde se ha aprobado la ley del aborto, donde se ha legalizado la muerte, como en muchas otras edades. Hemos visto cómo los principados, los ángeles caídos, siguen operando con sus ciclos en diferentes eras para el derramamiento de sangre inocente sobre las naciones, para ellos establecer sobre las naciones la injusticia, la iniquidad y hacer columnas de iniquidad. Pero está la iglesia con una voz, la iglesia con un carácter. Sobre todo eso quiero hablar en esta tarde, con un carácter, con el Espíritu de Dios que nos viene a equipar el Señor. Por eso este es un año que siempre tiene que ser, no es porque comienza el año, pero de mucho fortalecer la oración, la perseverancia en la oración, la intercesión. Nos dimos cuenta que a veces peleamos con armas que no son las armas de luz que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, contra lo que se está moviendo en el sistema. No podemos nosotros negar y dejar de decir que de pronto todo lo que está sucediendo está orquestado por un sistema, por hombres perversos en esta tierra, y nosotros no podemos quedarnos mirando cómo el mundo se va a caer a pedazos. Si bien Dios nos llama a nosotros, no nos llama a cambiar el sistema, pero sí nos llama a predicar el Evangelio y a confrontar. Y una de las cosas que le ha faltado a la iglesia, más allá de salir a las calles, es la confrontación. Si usted googlea o busca en las redes sociales la palabra profeta, usted va a encontrar que hay muchos hombres de Dios, son hombres de Dios, mujeres de Dios, que se llaman profetas, pero no hubo una voz profética que, o muy pocas, porque yo he encontrado, con esto no estoy anulando el ministerio profético, sino trayendo orden. Dicen que a veces los maestros son como la piedra en el zapato de los profetas, porque volvemos a la palabra. Necesitamos hacer una vuelta a la palabra, porque una de las cosas que se necesita para esta generación es levantar una generación profética. ¿Y por qué una generación profética? Porque los profetas eran versados en la Escritura, y la profecía más segura es la palabra, dice el apóstol Pedro. Así que en esta tarde no quiero darle a usted argumentos para decir, no, los profetas ya no están más, no, porque nosotros somos una comunidad que cree que hay profetas actuales levantados del Espíritu Santo, pero le faltó, han estado entretenidos dentro de los templos soltando profecías personales, y nosotros como cuerpo de Cristo absorbiendo ese tipo de ministerios, en vez de tenerlos en lugares donde ellos puedan buscar la presencia de Dios, la palabra y las directrices para las naciones de la tierra. Mucho profecía personal, corporativa, linda, porque nos edifica, nos exhorta, nos consuela, como dice 1 Corintios 13 el apóstol Pablo. Pero necesitamos dirección para que nos digan dónde va a ir el asalto de la iglesia en este milenio, y cómo van las naciones, para dónde van, y que nos
abran los ojos. Por eso yo creo que en este tiempo Dios va a levantar una generación profética. Y cuando digo una generación profética, yo estoy pensando en una generación como Juan el Bautista, la topadora de Dios, la topadora, el que preparó el camino, el que limpió el camino para que venga el Mesías. Pero esta en una segunda oportunidad, y lo vuelvo a decir, Jesús está a las puertas de su venida, pero viene a buscar a la iglesia. Hay gente que dice, no, que yo con la iglesia, todo bien con Dios, pero con la iglesia, no, Señor, Cristo viene a buscar a la iglesia. Así que usted no puede decir que está bien con Dios, usted no puede divorciar a Cristo de la iglesia. Eso es una herejía tremenda. Usted está inventándose a un Dios. Dios no es así. Hemos carecido los cristianos de un espíritu confrontativo por miedo de caer en el legalismo, en la religiosidad. Es lo mismo que yo creo que hay dos extremos, porque por miedo a caer en la religiosidad hemos dejado de confrontar el pecado. Santidad es una de las prédicas que hay que volver a hacer dentro del cuerpo de Cristo, la santidad bien entendida, y hemos confundido en el otro extremo la libertad del Señor con el libertinaje. Entonces no sabemos manejarnos. Ha habido una generación inconstante en estas cosas, ¿sí? Por el miedo en recaer en lo que es, llamémosle legalismo, religiosidad, fariseísmo, hemos dejado entrar el mundo a la iglesia. Hablo del mundo como sistema. Y por querer vivir en libertad, nos hemos pasado de la línea y hemos caminado en libertinaje, pero esto todo lo alinea el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a encauzar en este año y en este tiempo. Cuando hablo de año, yo estoy hablando de lo que el cielo está hablando. El profeta Isaías dice en su libro, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y la nación está viviendo una crisis terrible. O sea que lo que está hablando el cielo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la tierra. Eso es lo que tiene que tener una generación profética. Así que vamos a entrar en el tema. ¿Qué le parece? Diga conmigo, en esta tarde el Espíritu Santo nos capacita para entender el carácter y el espíritu profético. Dígalo. El espíritu del Dios de los profetas venga sobre mí, me ayuda a leer los tiempos. No vamos a ser ignorantes a lo que viene y nos va a capacitar y nos va a tratar, nos va a procesar el carácter para que podamos sostener lo que Dios tiene para este tiempo. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por los hermanos y gracias por los que se disponen a este domingo a escuchar la palabra, sabiendo que mañana esto va a ser un disparador para un abrir de ojos, para no solamente meternos en lo social, sino que tener una lectura de nuestros días, Señor, la lectura de nuestros días, la lectura correcta de nuestros días, sin escuchar voces alarmantes que nos llenarán de temor, pero tampoco gente que nos viene a adular, a endulzar el oído con frases y cosas motivacionales que al final nos hacen despistarnos del Evangelio de Jesucristo. Padre, danos el carácter correcto, líbranos de lo que tú no apruebas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos escriben amén? Me estoy acostumbrando, ¿no? ¿Cuántos escriben amén? Muy bien, vamos a ir, como siempre me gusta preparar, mi forma de enseñar es que forma visual, y así que le voy a compartir ahí un PowerPoint para que usted vaya tomando nota, para que vea que necesitamos tocar este tema, pero ir revisándolo con la palabra. Así que ahí donde está, anota Apocalipsis 22:6, dice: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿alguna vez usted adoró al Dios de los espíritus de los profetas? Qué tremenda esta palabra, porque este es el último capítulo de la Biblia y cierra de esta manera. Dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¡Qué tremendo! El Dios de los espíritus de los profetas, venga sobre nosotros
el espíritu de los profetas en este tiempo, el espíritu de los profetas. Y ahora quiero hablarte del carácter y qué cosas se sueltan en la unción profética. O el Espíritu Santo es un espíritu, el espíritu profético de Joel 2, verso 28, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, la profecía tiene que ver no con lo que nosotros imaginamos, que nos dan una palabra y nos largamos a llorar, o de un adivinador, como un astrólogo que nos tira con los signos del zodiaco, cómo va a ser nuestro futuro. No, sino gente versada en la palabra, que está comprometida con el corazón de Dios para que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra. Eso es un profeta. Entonces, dice la palabra de Dios: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, ha enviado su mensajero. O sea, necesitamos levantar una generación profética fuerte, en oración. Yo una vez hablé con unos jóvenes, me decían que querían ser profetas, siempre porque es un ministerio vistoso, ¿viste? Es lo que ellos concebían de profeta, pero si no es gente de oración, no tienen ni para arrancar. O sea, la unción profética viene de un espíritu de oración y de mucha intercesión. Yo siempre digo, no somos profetas, pero somos proféticos. Tenemos que leer, el Espíritu Santo es profético. Jesús, cuando habla del Paracleto, de la venida del Espíritu Santo, dice que el Espíritu de verdad nos va a enseñar lo que va a venir. San Juan capítulo 13, búscalo en su casa. Nos va a enseñar lo que va a venir. O sea, nadie profetizó la pandemia. Tenemos que agarrar una profecía de David Wilkerson de 2013, más o menos. En los últimos días antes de fallecer. O sea, necesitamos levantar una generación que vaya leyendo los tiempos y que diga lo que tenga que decir, a quien le duela. Necesitamos confrontar lo que está pasando en las naciones. Mientras nosotros estuvimos encerrados todos esos meses en nuestras casas, claro, fue un tiempo de mucho proceso para nosotros como familias, individualmente, temas de lo económico, temas de espiritualidad, ahí en la pandemia salieron las caretas, los que estaban comprometidos, los que se aíslan, los que están metidos en el cuerpo de Cristo, los que se comprometen, a muchos los que le cuesta, salta todo lo que hay. Entonces yo lo dejé que esto pase porque realmente viene una presión y la presión muestra lo que está en el corazón de la gente, pero necesitamos el Espíritu de Dios para este tiempo. Mira, Leonard Ravenhill, el famoso evangelista británico, si usted tiene la oportunidad de ver algún video de él en YouTube cortito, va a ver cómo él tenía un espíritu muy confrontativo contra la iglesia, contra el pecado dentro de la iglesia en sí mismo. Entonces, él dice estas palabras en un tiempo: el profeta viene a ordenar lo que está desordenado. Su obra es alinear aquello que está desalineado. No es popular porque se opone a la inmoralidad y espiritualidad populares. Es un tiempo de políticos sin rostro y predicadores sin voz. No hay una necesidad más urgente que la de clamar a Dios por profetas. Y este es mi clamor, que se levanten profetas. Dijo Moisés: ojalá todos fueran profetas. Y Pablo decía: si ustedes van a pedir un don, pidan sobre todo que profeticéis, porque es anunciar, es el anuncio de lo que Cristo va a hacer en este tiempo. Entonces hay una necesidad urgente de clamar a Dios por profetas. De hecho, sostener la moralidad es el trabajo del profeta, de la iglesia, es el que es la plancha de Dios para el vestido de la novia de Cristo, la iglesia. Dice que la novia se va a presentar con un vestido de lino fino, sin mancha y sin arruga. Él es la plancha que le saca la arruga. Entonces, de hecho, sostener la moralidad es el trabajo, pero hacer este tipo de trabajo se requiere un carácter probado que pueda soportar las tormentas que vendrán. Ya conmigo, el Padre me ha estado preparando en este encierro y me está preparando en este tiempo, aunque son dificultades que yo no puedo entender, porque me está dando un espíritu y un carácter correcto para afrontar lo que ha de venir. Vamos, estoy soltando una palabra, declárelo: me están preparando el carácter. Digan conmigo: las circunstancias, los problemas, aún las pequeñeces que pareciera son cosas ínfimas que suceden
en los hogares son para preparar el carácter del espíritu profético, para sostener la unción que el Señor va a derramar en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la unción profética trae algunas cosas y todo esto lo vamos a poner para que usted lo pueda revisar y pueda buscar palabra por palabra. Y me gustaría que usted se tome ese trabajito, por lo menos esta semana, arrancando este año, de agarrar cada palabra que le vamos a poner. Ahí vamos a poner en las imágenes de estas diapositivas, la vamos a poner en el Facebook de Comunidad de Fe, y usted pueda tomarse del trabajo de cada palabrita que le voy a soltar acá, que no las voy a buscar por una cuestión de tiempo. Usted orarlas y buscarlas y ver y orarla con convicción, porque usted es protagonista de este tiempo, le quiero decir. Usted no es un simple oidor, tiene que empezar a asumir el rol que el Señor le pone para este tiempo. Por eso la unción profética trae, número 1, convicción de pecado y salvación. Esto lo vemos en Joel 2, del 2 al 18. Unge y trae habilitaciones ministeriales para otro, porque es un despertador de dones y capacidades en otro. Por eso trae el derramamiento del Espíritu Santo con poder. 1 Samuel 10, del 5 al 10. Busque después cada pasaje. Es una unción que trae sanidad, liberación, milagros, desata restauración familiar y quita toda esterilidad en cualquier área de nuestra vida, y necesitamos ser libres en este tiempo de todo lo que pueda estar trayendo fraccionamiento, esterilidad o sequedad en las vidas de la gente, en el ministerio, en las finanzas, en el matrimonio. Por eso declaramos en este tiempo que esta unción viene sobre nosotros de una manera, como una doble porción, como la recibió Eliseo, en el nombre de Jesús. La unción profética trae el despertar de los dormidos, por eso es el tiempo de despertarnos. Jueces 4, del 4 al 7, búsquelo después en su casa, le ruego que usted búsquelo, cuando usted lo tenga y lo pueda buscar y anotarlo, porque esto va a ser un motivo de oración y de declaración y de decreto espiritual sobre la familia y sobre los hijos y sobre usted mismo. En el nombre de Jesús, levanta al caído, ministra paz, hace actos proféticos, o sea, sabe lo que tiene que desatar sobre la tierra. A eso se está refiriendo. Trae fortaleza y ánimo, selección para servir a Dios, como lo vemos en Hechos 13, dice que habían profetas, maestros, y ellos dice que orando y ayunando habló el Espíritu Santo, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Gente que va a esperar una voz profética. ¿Para qué? Para que sean habilitados ministerialmente, porque muchos ya están preparados para lo ministerial, para el servicio, pero necesitan la habilitación de estas unciones que se van a soltar sobre el cuerpo de Cristo. La unción profética trae multiplicación, trae avivamiento, trae visión, consolación, vida a la iglesia, y sobre todas las cosas trae el temor del Señor. Trae el temor del Señor, temor de Jehová viene y vuelve a los corazones. Porque una de las cosas que se ha perdido mucho es el temor del Señor. Se ha perdido el temor de Jehová. Se ha perdido, por eso lo pasamos de libertad a libertinaje. ¿Qué se puede, qué no se puede? Cuando la persona anda así, en vez de decir ¿qué puedo hacer para que glorificar a Dios con mis actos? ¿Cómo agradar más a Dios? Es la topadora, es el que limpia el camino, el que saca la piedra de tropiezo con la palabra, con la intercesión, con la declaración, con la adoración. Es la topadora de Dios, porque su boca es fuego abrasador, que quema la hojarasca, que quema la basura, que quema lo que está mal, que confronta la inmoralidad. Por eso le voy a dar algunas características a lo largo de la Biblia de algunos de los profetas y el carácter. Quizá empiece con un ejemplo un poco más fuerte, porque los profetas denunciaban, número 1, la injusticia, se oponían del lado de los olvidados, su duro mensaje hacía de seres indómitos, y su compromiso con Dios y con la gente nos necesitaba eran personas insobornables. Es un carácter, o sea, no ponían en juego el mensaje ni negociaban el mensaje que tenían que tener. Y ese es el carácter que se tiene que levantar usted. Yo hay cosas que las tengo que decir, aunque a mí pierda amigos, aunque pierda gente. Yo ya no le puedo caer bien a todo el mundo, señores, porque yo le empiezo a caer bien a todo el mundo. Estoy negociando cosas de la santidad del reino de Dios. Señores, hay gente muy liviana ahora en el cuerpo de Cristo, y cuando tú eres liviano no sirves para gobernar. Son versados en las Escrituras,
Profetas habían escuelas de profetas que eran versados, era palabra, pataban todo el día con la palabra. No era que les agarraba la chiripiorca y empezaban a soltar palabra como unos locos, sin dirección. Señores, yo ya he visto 50.000 guías proféticas para los diferentes años, de diferentes hombres y mujeres de Dios. Pero, señores, necesitamos también decir lo malo que va a suceder. Por eso yo prefiero que se levante una generación con un corazón correcto, que sean como los hijos de Berea, que cada vez que venía Pablo a predicarle, ellos iban a revisar si era así la escritura, si estaba predicando con el espíritu correcto y la doctrina correcta. Yo tengo una seriedad, una tristeza muy grande porque veo una generación de niños donde los padres, en el desinterés de los padres, no saben orar sus hijos, viven sus hijos llenos de temores, no los conectan a las cosas, no los conectan a una reunión de esta, no la van a conectar, porque el nene se va a aburrir y no entienda. Además, el padre cuesta a veces que entienda. Yo necesito confrontar, aunque usted se me desconecte ahora y se me enoje conmigo. Sus hijos no saben orar, no saben entrar en adoración. Yo no le digo que se sepan la escritura de pe a pa, pero no está esas ganas, no está ese deseo de levantar una generación. Yo declaro y le pido al Señor y me urge esto, que ponga una carga sobre los padres de familia, padres y madres de familia que se distraen, que cada tiempo hay que llamarles la atención, porque ven que la generación se empieza a ir, se les empieza, y para no confrontar, permiten entrada de tiniebla a los hogares. Yo he escuchado de cristianos que mandan a sus hijos, los mandan a hacer ciertas prácticas, yoga, reiki, que se está metiendo en las escuelas con hinduismo, con ese espíritu que les imparten. Señores, mi hijo está en el jardín, el año pasado le mandaban prácticas de yoga, prácticas de reiki, de concentración, padres que mandan a los hijos a hacer artes marciales sin ver la espiritualidad que hay detrás de eso. Señores, una cosa es el deporte y otra cosa todo lo que se mueve a nivel espíritu. No lo podemos, yo no soy legalista, pero hay cosas que son muy evidentes. Hay cosas que yo en la tele no las puede ver más. Mi hijo, hay dibujitos que están pactados por Satanás. ¿Y qué hacen, pastor? Cuando ven esos dibujitos, se nublan espiritualmente. Tú le hablas a una pared porque están preparados para bloquear el espíritu de la persona. Los niños tienen los sentidos espirituales abiertos y los ponemos a ver cosas que ya están pactadas. Una película nueva de Disney viene con chamanismo, viene con nueva era, y nosotros, los nenes lo ven. Señores, si no despertamos nosotros, yo no estoy hablando que todo es del diablo, no, señores, siempre lo he dicho, usted me conoce, pero señores, hay cosas que no podemos nosotros levantar una generación que viene, que va a ser la iglesia del presente, pues cada vez que lo vemos como que van a ser en el futuro, nunca vamos a tomar la responsabilidad. Generación de jóvenes, adolescentes, rebeldes con los padres y claro, quieren que se conecte un día viernes con los líderes de juveniles que le arreglen todo lo mal que hicieron los años los padres anteriormente. Para no confrontar al hijo que se te pone rebelde, que ya no te habla, que se te encierra en la pieza con auricular y no te habla y está con un celular. ¿Quién sabe haciendo qué? ¿Seduciendo a quién? Pues a esa edad se meten, el diablo los bloquea con pornografía, espíritu de seducción, le gusta 10 millones de pibas, de pibes. Entonces, claro, cuando no hay una paternidad en la casa por falta de sacerdocio, falta de oración, señores, es una de las cosas que el diablo tiene, la estrategia de distracción. Distracción, distrae con 10 millones de cosas, pero no podemos ver lo que está frente a nuestras narices. Hay una carga que el Señor va a poner sobre nosotros. Moisés no pudo quedarse con los brazos cruzados con un egipcio maltratado a un hebreo. Él tenía en su sangre, ya en su espíritu, él sabía que él no pertenecía a donde él estaba. Yo creo que se va a levantar una generación que quizás hoy está como Moisés en el palacio entre el mundo, porque en esa época
Egipto representaba al sistema del mundo. Y quizás hoy como locos están en las calles o están en lugares claves, como estaba Moisés en ese momento, pero se han defraudado, la gente hoy está defraudada de los políticos, está defraudada de los famosos, está defraudada porque no le cree ya a nadie. Necesitamos levantar una generación íntegra, una generación creíble, que su sí sea sí, su no sea no. Ese es un carácter profético. Claro, quizás incorrectamente Moisés solucionó matando al egipcio, pero era el carácter correcto, quizás tenían que confrontar, pero ya le nació el libertador de adentro. El Señor lo lleva 40 años para procesarlo, pero ya le nació de sus entrañas el libertador. Moisés, el gran libertador, fue un asesino. ¡Ay, eso es pecado, pastor! Sí, pero a nosotros nos falta el espíritu combativo. La iglesia ha perdido el espíritu combativo. Yo lo veo a los cristianos muy livianos cuando pasan cosas. ¡Ay, qué tiene de malo! Señores, la otra vez vi y esto lo digo, pues, si me escuchás mejor. Hay alguien que puso: prefiero estar con gente que se droga, que son mejores que los cristianos. Están como Mahatma Gandhi. Tengo un problema con los cristianos, no con su Cristo, dice. ¿Qué? Son Mahatma Gandhi dijo eso. La misma frase que se usa: Dios ama al pecador, no a los pecadores. Eso no está en la Biblia y no lo dijo un cristiano, lo dijo Mahatma Gandhi. A menos que ustedes sean de la India. Jesús dijo: yo he venido a traer espada. Necesitamos levantar una conciencia en este tiempo. No somos moralinas que solamente nos ven como buenitos y gente que cuando vino la pandemia le da un kilo de amor a la gente. Somos un poquito más, tenemos una voz, tenemos algo más. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo, el mismo Espíritu tenía Pablo, Juan el Bautista, el mismo Espíritu tenía Cristo, está dentro de nosotros, el mismo Espíritu tenía Pedro. Porque todos lo critican a Pedro, quizás mal, pero eran gente que iba al frente, señores. Por eso cuando lo capturan a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, al soldado romano. Claro, eso está mal. Jesús le dice: hierro con hierro, va a terminar muriendo con hierro. Si vos matás espada, te van a matar espada. No es el camino, pero le corrige la acción, pero el espíritu combativo siempre lo tenían adentro. Jesús tenía que andar frenando a sus discípulos. No era gente que había... quiere ir a la iglesia, quiere orar, quiere congregarse. No era gente liviana. Por eso a los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, le dice: Señor, mandamos fuego porque caiga fuego sobre esa gente. No, pará, ¿de qué espíritu son ustedes? Tienen el espíritu incorrecto, ustedes están re locos. Se nota que manejaban autoridad, manejaban un espíritu combativo. Jesús los tenía que andar frenando. Hay gente que anda levantándola. Está dormida. No se me ofenda todavía, voy a terminar bien. Los profetas de esos días, como Elías, vivió en carne propia la indefección económica y no solo se solidarizó con una familia que no tenía nada, sino que lo hizo cuando esta familia ni siquiera representaba a su pueblo, porque cuando vino el hambre sobre una viuda y sobre su hijo, yo tengo la unción para liberarte, le dijo. Y no agarró y abrió un comedor para dar de comer. ¿Que está mal? No. Le dijo: dame lo que tenés a mí. Primero, pues yo tengo la unción de la prosperidad para sacarte de la maldición de la pobreza donde vos estás. Porque la pobreza es una maldición. ¿Tenemos o no tenemos ese poder nosotros? ¿Tiene el mismo espíritu de Dios usted o no? Todavía se tiene que convertir. Claro. Isaías, cuando aún venía de cuna noble, porque Isaías no era pobre, se puso contra los líderes de su pueblo, los cuales aprovechaban de los más pobres. Él vio lo que estaba pasando en esa nación y dice estas palabras: tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. O sea, confrontó a los políticos de esos días, confrontó a la religiosidad de esos días, a los sacerdotes de esos días, todo se había corrompido. Dice: todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Son una manga de perversos. Es un profeta, señores.
No es que te dicen, te va a ir bien, y llorás vos, te va a ir bien, no siempre te va a ir bien. Cuando, si no se confronta el pecado, le estamos mintiendo a la gente. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré a tus jueces como al principio, a tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, pues esa ciudad se había corrompido. Gente que confronta la corrupción, gente que confronta el pecado. Claro, yo no le digo que sea legalista, porque usted tiene que entenderme el espíritu correcto de esto. Pero usted no puede, señores, la gracia, nosotros somos gracia para todo, pero es gracia y verdad. Cristo dice que trajo gracia y verdad. Si tú no dices la verdad y llama a la gente al arrepentimiento, la gracia no se aplica. La gracia se aplica sobre un corazón que está arrepentido de ver la bondad de Dios. Hoy la gente se mofa de eso. Por eso necesitas confrontar muchas veces. Es que no sé cómo... Y bueno, ahí está la preparación. Para eso los discipulados, para eso el espíritu, para eso la intercesión, para eso la oración, para eso prepararse, para eso invertir horas de prepararme, horas de capacitación, horas de buscar cursos, cosas que necesitamos. Señores, no podemos seguir mostrando un Jesús hippie, que es todo amor y paz. Eso es para la iglesia, para los que ya estamos adentro, para el mundo que se está cayendo a pedazos, para la gente. Se va a perder esa gente si usted no habla lo que tiene que decir. Hoy se enojarán con usted, los van a perseguir, te van a querer ridiculizar, pero el día de mañana te van a agradecer, porque tú tienes las llaves para que ellos entren al reino. No somos llamados a predicar, a cambiar el sistema, pero sí a predicar el Evangelio. El Evangelio buenas nuevas, pero hay una mala noticia, que si no reciben a Jesucristo, esa gente se va a perder. Jeremías denuncia la decadencia del poder político y religioso de Judá, que han usado sus privilegios para perpetuar la corrupción y la injusticia. Esto era un profeta, señores. Porque cuando le hablo del espíritu profético, esto. Entonces Jeremías decía, por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. El profeta era el profeta llorón, pero mirá cómo confrontaba. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Verso 16, y así ha dicho Jehová al ejército, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Porque, señores, cada profecía es condicional. Si alguien a vos te entregó una palabra profética o la recibiste del mismo Señor en oración y en ayuno o a través de la palabra escrita, esa palabra es condicional. Si tú no la trabajas, eso nunca se va a cumplir. A ti te pueden decir que vas a ser una mujer enviada a las naciones y tú no te aprendes idioma, tú no te preparas la palabra, esa palabra se aborta, igual que los bebés. Tú te pueden decir, tu marido viene a la casa del Señor y tú no oras, no intercedes, no sacas ayuno, o sea, el profeta lo que te dice es que te da una dirección donde usted tiene que ir. Yo te digo, tenés que ir a San Martín el 25 de mayo y usted no arranca, nunca empieza, ni siquiera sale caminando para allá. Nunca va a pasar eso, no va a haber el cruce de esas calles. Algunos agarran calles incorrectas o agarran para el otro lado. Lo que viene a decirte es lo que Dios está pensando, pero no es que si te lo dice va a ocurrir. No, entiéndame. Por eso hay tanta frustración. Bueno, tanta gente enojada con los profetas. Claro, porque eso no se cumple porque te lo dice nada más. Tiene que haber una disposición a cambio. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Profetas almáticos en esos días había, que los alimentaban a la gente con vanas esperanzas. Huecas esperanzas, vano es hueco. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre nosotros, eran profetas vendidos. Porque gente obstinada, dice, la gente que andaba tras la obstinación de su corazón, los profetas venían y le decían, no va a venir ningún mal sobre ustedes, le va a seguir siendo bien, sigan viviendo en obstinación. Es idolatrar mi propia opinión. Que en Samuel confronta Profeta Samuel
confronta a Saúl y le dice: como pecado de obstinación es la hechicería y la idolatría. Y hace un paralelo, ser una persona obstinada que tiene ídolo. Para mí no es así, para mí no es así, no escucha consejo de nadie. Tiene ídolo de su propia opinión. A eso hay que arrepentirse. Y a esa gente, venía estos profetas encima, le decían: no, bueno, no te va a pasar nada malo, va a seguir bien. El Proverbios dice, el Salomón dice que hay caminos que para el hombre parecen de bien, pero su final son de muerte. Señores, la gente obstinada termina mal. Amós confronta con palabras duras a las mujeres ricas de Israel. Miren lo que es un profeta. Esto que tiene que venir sobre nosotros. Confronta con palabras duras a las mujeres ricas de Israel y llevadas por la vanidad de la vida de excentricidad de los perjudicados, eran los más pobres. Tan enojado estaba que le dice vacas. A los jueces corruptos los confronta sin miedo y a los que provocan grandes inflaciones económicas los denuncia con vehemencia. Necesitamos que se levante profetas del Señor y mujeres, y profetas capaz que hoy andan con topper, capaz que andan con jean, profetas de esta época. Sí. Yo la forma externa no me importa mucho, lo que me importa es el carácter y el espíritu correcto. Gente que no negocia su santidad, gente que no negocia su espiritualidad, gente que es de la palabra, gente que es de Dios. Una espiritualidad correcta. Miren lo que decía Amós. Hoy vacas de Basán, le dice a las mujeres, vacas, le dice, imagínate, sale en la televisión. Estas vacas. No, yo no estoy hablando de que no es cuestión de peso, nada. Es una cuestión de que gente que acaparaba todo para ellas. Que estáis sobre el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, le dice. Y quebrantáis a los menesterosos, que decía vuestro Señor: traed y beberemos. ¿Conoce gente así en la Argentina? Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligéis al justo y recibís cohecho, y los tribunales hacéis perder la causa a los pobres, jueces corruptos. Necesitamos que se levante en Argentina una generación que denuncie tras el Espíritu de Dios. Mire, me acuerdo en el año 2013 vino un chico que tenía, allá hicimos como 4 escuelas proféticas en paralelo. Yo hice 2 escuelas proféticas en paralelo y después había en otros lugares. Yo viajaba en mis tiempos de preparación. Conocí personalmente a muchos hombres de Dios verdaderos, profetas, y después otros que decían que eran profetas, pero no sé, capaz estaban en formación. Yo no desecho a nadie. Me acuerdo que un chico, claro, estaba en la escuela y claro, cuando tenía 18 años, estaba terminada la secundaria y él quería, yo quiero ser profeta, yo quiero, claro, porque veía todo cómo se movía, todo el circo que armaban algunos ahí. Le digo, no, me dice, no voy a estudiar, porque vino acá a mi casamiento, 2013. Le digo, vos lo senté, fuimos a tomar algo, le digo, vos no me dejes de estudiar, no hagas locuras. No renuncies a tu preparación. Estudié una carrera. ¿Qué tiene que ver para ser? No, tiene que ver para ser profeta, porque necesitamos profetas que se metan en la bolsa de comercio y que nos diga cómo esto va a caer, que nos digan cómo necesitamos invertir. Necesitamos profetas que eso se done a la sociedad. Necesitamos profetas en medio de las policías. Necesitamos profetas en medio de los jueces. Necesitamos profetas y senadores, senadores y profetas diputados. Necesitamos, no sé si profetas, pero entiéndame bien, el espíritu correcto, el espíritu profético dentro de esos lugares, en los hospitales. Necesitamos dentro de la medicina, necesitamos dentro de la sociedad, dentro de los comercios, dentro de el espíritu correcto profético dentro de los colegios. Hoy maestras que se levanten con este espíritu confrontativo, porque el Señor sé que está trayendo esto sobre la iglesia, y este es el tiempo. Yo veo que esto se va a sellar este año y va a ser como una espada, porque eso es lo que recibió el Señor. Va a ser como una espada de división. Los que no están afinándose van a saltar y van a ser, el sistema los va a absorber, los va a secuestrar, y los que se definen van a ser tomados por este espíritu, como les pasó a los que fueron impartidos por el espíritu de Moisés, que a algunos les va a caer de rebote.
Porque dice que dos no fueron a estar con Moisés de los 70 y cayó el espíritu de Moisés sobre ellos. Y ahí donde Moisés dice, ojalá todos profeticen, dice. Pero no estaba hablando de decir viri viri y así te dice el Señor, sino decir lo que va a ocurrir sobre la ciudad, sobre la nación, sobre la economía, sobre la salud y todo lo que... Porque si no, si esto es un espíritu, el espíritu profético es el que le abre los ojos a la gente y le quita las vendas de hechicería que pone el sistema. Por eso le necesitamos un profeta como Amós que denuncien en los tribunales y lo que salgan a la luz. Los casos de corrupción que salgan a la luz, los asesinatos y las cosas no resueltas, los manejos de droga, la corrupción, necesitamos, eso lo va a traer el espíritu correcto. Y acá un profeta por excelencia que Jesús le dijo el mayor de todos los profetas, Juan Bautista, con respecto a este profeta, la única predicción sobre su ministerio fue anunciar a aquel que viene detrás mío. Los profetas que ahora anuncien y exalten no su ministerio, sino el nombre de Cristo sobre todas las cosas. Su misión no ser centro ni vaticinar eventos futuros, no, sino llamar un arrepentimiento genuino, integral a la gente de Dios, empezando por la iglesia, llamando a la gente a la renuncia de pecado, a volverse al Señor de todo corazón. Se preocupó de quienes no tenían nada, por eso invitó a los que escuchaban a construir una cultura de solidaridad, denunció los cobros excesivos de impuestos, denunció las extorsiones del dinero mal habido de la policía herodiana. Herodes no solo lo confrontó por su matrimonio con la mujer de su hermano, sino también que lo confrontó por todas las cosas malas que hizo. Por eso mire lo que llegó a decir Juan Bautista. Y la gente se preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Pues estaban viviendo tiempos de mucha escasez. Un profeta hablando en términos de solidaridad económica. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. Publicano era lo que te cobraron, no aumente los impuestos. Vieron, el Evangelio del Reino abarca todas las áreas de la sociedad. Nosotros lo hemos dejado para una espiritualidad frágil, no es para toda la sociedad. La Biblia habla de todo. Esta es una palabrita, no es para mi vida. No, si vos tenés la Biblia. Hoy necesitamos hablar a nivel social porque lo que está pasando en Argentina. Y también le preguntaron a unos soldados diciendo a nosotros, ¿qué haremos? Él dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestad con vuestro salario. O sea, porque cobraban soborno los tipos, para no meter preso a la gente, los extorsionaban. No hagan extorsión, les dice. ¿Vieron lo que es el espíritu correcto? En tu trabajo cuando están robando, cuando hay cosas que se están cobrando en negro, necesitamos orar para que esas cosas salgan a la luz. La iglesia es la regla de Dios, es la medida de Dios. Cuando Dios quiso soltar juicio sobre el mundo, lo toma un tipo como Noé. Él y su familia, 8 personas. Y la medida de castigo para el mundo fue la medida de la justicia de Noé. Dios va a empezar a traer juicio sobre su casa. Primero, necesita limpiar. Por eso esto es un mensaje y un llamado al arrepentimiento. Según Flavio Josefo, que es un historiador, decía que Herodes Antipas recibió anualmente las expropiaciones de tierras Galilea que le quitaba a los campesinos una suma de 200 talentos. Esto es equivalente a 4.000 años de un sueldo de un jornalero. Era un bandido chorro, era un emperador chorro. Por eso Jesús dice que lo llama la zorra. La zorra le decía a Herodes. Esta zorra, dice. Por eso cuando le dice... Las zorras tienen guarida. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. No estaba hablando que Jesús era pobre y no tenía para dónde dormir. No. Decía, Herodes tiene dónde manifestar su imperio. Yo todavía no, porque todavía no viene la iglesia. Pero ya va a venir la iglesia, dice Jesucristo. Y ahí sí voy a poder recostar la cabeza, pues yo voy a ser la cabeza de la iglesia. Eso es lo que quiere decir, en la interpretación correcta. Claro.
Ágabo. Mire Ágabo. No, pero eso es todo el antiguo pacto. Bueno, el nuevo pacto, Ágabo. Uno de los profetas que se recuerda de las comunidades cristianas, uno que vaticina un tiempo de hambre en Israel. Situación que moviliza a la iglesia de Jerusalén a prepararse y moviliza a varios cristianos helénicos para levantar una ayuda económica que fuera en socorro a la comunidad. Hechos 11, lea Hechos 11, 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y se levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, Nuevo Testamento, Hechos, que vendría una gran hambre sobre la tierra habitada. Viene una crisis sobre la nación de Argentina, señores. Se lo vengo gritando el 2017. Qué malo que usted... Yo siempre le dije, no soy profeta de mal augurio, yo no soy profeta. Pero tengo el espíritu profético. Venía un hambre, yo no sabía que se iba a venir por pandemia, pero viene crisis sobre la nación, hay mucha corrupción. Hay agendas, que yo hay cosas que no las puedo decir en una transmisión de esta. La cual sucedió un tiempo de Claudio. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, los apóstoles movilizando comida, asistencia para la iglesia de Judea. Porque venía un gran hambre. Para eso se levantan los profetas. No para decir, ay, Dios tiene un telepropósito conmigo, uy, llorar, y tú no, después ni oras. Pero yo te estoy diciendo que tú te levantas como uno de esta gente de Dios. Como uno de estos profetas de Dios, aunque no te digan profeta, aunque no te den un título, gente anónima, pues Dios va a empezar a funcionar al anonimato, así como Elías se le hizo un día loco a Dios, dice, quítame la vida, dice, quédate tranquilo que hay 7.000, además de vos, que no doblaron sus rodillas. Yo le estoy hablando a esos 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, que nadie conoce su nombre, que no son famosos en una red social, que no tienen mucho me gusta, que desagradan mucho a la gente a veces porque confronta, porque llegar a un lugar y decir, no, está mal la pornografía, deja de engañar a tu mujer, hacer las cosas bien, sostener a tu familia, sostener a tus hijos, no los dejes tirados, no te distraigas tanto, deja de paviar, todas esas cosas caen mal. Le gusta a la gente que le diga, oh, te ama, Jesús te ama, todo te ama, sí, Jesús te ama, Dios te ama, pero Dios te ama hasta transformarte como Jesús, y Dios va a seguir trabajando. Dios te toma como vienes, pero te empieza a transformar. Dios no viene para solucionarte tus problemas personales si no te metes en su reino. Juan de Patmos, el apóstol Juan que escribe Apocalipsis, denuncia el sistema inflacionario del Imperio Romano. La figura del caballo negro quizás algo de razón tiene cuando vislumbra el comercio corrupto como algo oscuro que sube el precio del trigo, la cebada a costos imposibles para las familias pobres, pero mantiene el precio del vino a los exportadores. Corrupción para las grandes masas, para las multinacionales se le liberan los impuestos, se le liberan, pero para la gente pobre cada vez más pobre y los ricos cada vez más ricos. Por eso compara a Roma con una gran prostituta embriagada en violencia y en lujo, y luego la compara con Babilonia. Lo vemos en Apocalipsis 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Que hace muy poco escuché una enseñanza que decía que han bebido del vino de su furor. Está hablando del petróleo. Ahí lo dejo ahí para que le guste estudiar. Está hablando del vino. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Por eso hay guerras que se levantan, hay intereses que se levantan. No le importa a la gente, los gobernantes no le importa a la gente. Pues no tienen temor de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el corazón ni el espíritu correcto. Pero se está levantando una generación que va a ser, como dice Daniel, esa piedra que va a derribar al gigante con pie de barro y lo va a arruinar, va a arruinar los imperios. Somos esta generación en el nombre de Jesús. Por eso mire, y te voy terminando,
Gladys González, que votó a favor del aborto, dice estas palabras: entendí que el Dios que creó no castiga, sino que ama. ¿Creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo? Y votó a favor del aborto, justificando su pecado. Hay muchos cristianos que piensan así. Claro, nosotros no condenamos, pero vete y no peques más. Claro, se nos viene la imagen de la mujer adúltera, que la traen a los, y Jesús le dice: ¿a dónde está lo que te condeno? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. ¿Usted cómo cree que Dios ve a los niños? Dice que los ángeles van, ven el rostro del Padre y vuelven. Y Jesús dijo: ninguno toca a estos pequeñitos. Algunos dicen que de los nuevos convertidos, otros de los más pequeñitos. Pero si Jesús se preocupa de los recién convertidos, ¿cómo no se va a preocupar de los niños? Y sobre todo porque están matando un propósito, porque cada vez que se levantaron generación de líderes, libertadores sobre la tierra, cuando nació Moisés los mandaron todos a matar, cuando nació Jesús los mandaron todos a matar. Herodes y Faraón son los de este tiempo, se está levantando los mismos espíritus gobernantes. Y cuando hablo de espíritus gobernantes estoy hablando de los mismos principados con la misma estrategia de terminación de libertadores. Entendí que Dios que no castiga. No, ¿para qué creo el infierno, señores? Cuando la gracia no se aplica a usted, para entender la gracia, primero tiene que entender la justicia. Por eso hay un libro entero en Romanos. Romano, lea todo Romano. El tema central de Romano es justicia. Entonces, claro, ahí podemos hablar de la gracia. Pero si usted no entiende justicia, usted cree que la gracia es gratis. No, la gracia no es gratis. La gracia le costó a Jesús toda su vida. Su vida. Ay, porque Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero te quiere transformar. Pues yo no me gustó una imagen, a algunos le dije, no me gustó una imagen que sale Jesús abrazando. Ese día no la pongas ese día. Abrazando un pañuelito verde. ¿Por qué no haces la misma imagen con Jesús abrazando a uno fumando un porro? Hacer la misma imagen con Jesús abrazando a alguien que está, un político que está corrupto. ¿Por qué no hacer la misma imagen con uno fornicando? Porque, claro, pues vamos a hacer la imagen para todo. Pero ese día no. Dios ve eso. Dios ve eso. No hay quien clame por justicia, dice Isaías. Hablando la mentira, amaron la mentira. Pues son espíritus, te alineas con el espíritu. Nosotros queremos ser más buenos que Dios. Dios no nos llama a ser buenos, Dios nos llama a ser justos. Lo vuelvo a decir, Dios no me llama a ser bueno, Dios me llama a ser justos. Con esta palabra va a empezar el año, pastor. Con esta palabra va a empezar el año, porque Dios tiene que limpiar la iglesia, la tiene que sanar, la tiene que liberar de ideas erróneas. Esta es una doctrina falsa. Dios sí creó el infierno, se va a terminar todo el mal. Porque es parte de la justicia de Dios, que le costó la vida a su Hijo. Por mientras predique el Evangelio. Pero ya si vas a evangelizar, evangeliza todos los días. Y todos los días subimos una imagen. Todos los días evangelizar. Y tener el espíritu confrontativo contra el pecado. Porque es el veneno del áspid que está matando a esta generación. Malena Pichot. Debido a que muchas basuras, está hablando de los doctores que se están saliendo, dice: no cuenten conmigo, yo no voy a hacer aborto, dice. Y ella pone: muchas de estas basuras, hablando a estos doctores, no van a respetar la ley. Nos organizaremos para saber quiénes y dónde están los médicos de medioevo. Medioevo porque el que no es progresista, pues esta moda es progresista. Veo que ustedes mismos se están escarchando, así que dale, sigan, manden sus caras, su nombre y su matrícula, que los va a denunciar. Ya pasó acá, porque el primer caso lo tenemos acá en Cipolletti, al doctor Rastra lo metieron preso y le hicieron juicio por salvar una vida. Salvar una vida es un crimen. A lo bueno lo llaman bueno y a lo malo. ¿Y tú te alineas con eso? Es un espíritu de error. Tienes que renunciar, pedir liberación. De verdad te estoy diciendo. O cuando oras, no, se te cierra el cielo. Porque hay una injusticia nacional, una iniquidad nacional.
pasó ahora. Yo no soy kirchnerista ni soy pro ni de Macri ni nadie, porque todos los principios, esta nación fue creada bajo principios satánicos, masónicos, bajo de iluminación de ángeles caídos. Le puedo decir, no tengo el tiempo para explicar eso, usted se lo ha enseñado. Y si no lo ha aprendido de mi boca, hay mucha información en internet. Pero cuando hay un recorte, pero el primero que cobran acá hicieron un recorte, un buen ajuste para los jubilados, que supuestamente les va a ayudar lo que hicieron ahora, la reforma que hicieron. Dice que afectará el ingreso de 18 millones de personas, que es ajustar el gasto público, y lo primero que tocan el bolsillo de los jubilados, gente que laburó toda la vida, señores. Y como no les alcanza, hay viejitos que tienen que salir a laburar ahora. Se rompieron toda la vida y tienen que seguir. ¿Eso es justo para usted? ¿Es justo para usted que no se invierta en salud, en educación, una educación pésima en Argentina? Que los padres cristianos van a tener que hacer homeschooling, hacer escuela en la casa, porque no saben ni leer ni escribir, los pibes no saben sumar, son una generación de ignorancia. Los padres no le revisan ni siquiera si tienen que hacer tarea, pues eso es una decadencia total. Menos formarnos en la palabra. Con eso no vamos a cambiar el sistema que se está cayendo. Yo le digo, no vamos a cambiar, pero sí salvar nuestras familias. La asignación familiar por prenatal. Mire cómo cambió ahora el ANSES. Cobro mensual durante los meses de gestación hasta el mes que se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo. Ya se lo agregaron, ya lo tenían armado. O sea, hasta que el primer mes podés cobrar, son 3 meses, son 12 semanas, 14 semanas, o sea que hasta 4 meses podés cobrar y después te hace el aborto. Y el gobierno te va a pagar, pero le ajustan a los jubilados. Dios ve eso. No hay quien clame por justicia. Lucas 4. Y se le dio el espíritu del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el libro del profeta Isaías. Profeta. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra ahí, pobre, es la palabra tochuis, una persona que fue quebrada por el sistema. Una persona que fue quebrantada por el sistema. Jesús sí habló de política, sí confrontó a los de sus días. Por eso le dijo zorra a Herodes. Y sí le dijo al imperio romano, por eso todos tenían la esperanza, el pueblo de Israel tenía la esperanza que él iba a ser el que iba a sacar el imperio romano. Él no, trajo un reino superior, que es el reino de su padre. Por eso, si vos eras hebreo en esos días, venía un romano y te obligaba a llevarle la carga 1 kilómetro, se la tenía que llevar, y Jesús dice, apuesten un poco más, llevásela 2, que no te quiebre el espíritu. Si te pide la capa, dale también la túnica, que no te quiebre el espíritu. La gente por unos mangos se vende a lo de Dios. ¿Cómo? Para cobrar algo del ANSES. Miente. Para sacar provecho. Eso es un espíritu de error. Gente pone en jaque su santidad por no quedar mal con la familia. No, que me van a decir religioso. Abre puertas a las tinieblas. Tienes que arrepentirte. Este es un año de empezar limpiándonos. Tengamos el Espíritu, Dios nos va a respaldar en la medida del Espíritu Santo. Lo único que va a respaldar en este tiempo es el Espíritu de verdad. Queremos ser más buenos que Dios. Te vuelvo a decir, Dios no te llama a ser bueno, te llama a ser justo. Una generación justa que prepare el camino para la segunda venida de Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga. 3 idiomas fue escrito el cartel en la cruz de Jesús. Fue escrito en hebreo, el idioma de la religión.
Fue escrito en hebreo porque los religiosos de esos días le cobraban impuestos a las viudas y cercenaban a la gente. La religión es un espíritu satánico. Por eso Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Tienen que ver con un tema de simientes. Por eso Jesús denunció en esos días. Estaba escrito en latín, que era la lengua del Imperio Romano. La lengua del gobierno, de la política de esos días. Jesús estaba crucificando todos los sistemas ahí. En este tiempo necesitamos levantar una generación que entienda lo que Jesús gritó, es más grande mi reino que la religión, que el sistema político que está hundiendo a la gente la peor de las perversiones. Los entretienen con un celular, cada vez le dan más internet, más facilidades, pero que nunca salgan adelante con el espíritu correcto. Por eso nunca una persona que no tiene el espíritu correcto no prospera en las filas del Señor. El espíritu profético saca a la gente de la pobreza, porque los enseña a emprender. El otro día dije, quizás no todos seremos empresarios, pero sí todos seremos emprendedores, porque el Espíritu del Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas en el nombre de Jesús. No va a faltar el pan en tu casa, ni la harina va a escasear, decía Elías, ni el aceite de tu tinaja. Eso viene para los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Gente que no hace alianza con el mundo ni con el pecado, gente que no se casa con nadie. Necesitamos de eso, te lo voy a decir sí, francamente. Estaba escrito en griego, el sofisma humano. Ideologías de este tiempo, la nueva era. Toda la racionalización que hay de las cosas espirituales. Teologías incorrectas. En griego, en latín y en hebreo. 3 sistemas que estaban gobernando el mundo en ese. Y Jesús dijo, esto yo lo estoy crucificando en la cruz. ¿Usted cree que fue casualidad que se colgó eso ahí? Eso estaba para marcar una época y Jesús dijo, yo lo estoy llevando a la cruz para que mi pueblo no viva bajo el gobierno de este sistema. El sofisma humano. Por eso hoy la gente ama más un animal que una criatura. Eso es iniquidad. Claro, de ahí se creó todo lo que es Greenpeace. Se recauda para salvar una ballena, pero los pibitos de las villas se mueren de hambre. ¿Eso es justo para usted? Los desequilibrios. Se ama más el espíritu de Grecia, ama más mi belleza, el deporte, el estar bien, el comer, sí, está todo bien eso. Pero si eso te deja sin espíritu, hay gente que se dedica más a su cuerpo que a orar. Gente que agarra la Biblia no la puede comprender, porque la Biblia no se comprende solamente estudiando, necesita el Espíritu Santo de Dios. Pablo habla de hacer mucho ejercicio, dice, y no entrenar el espíritu. Yo estoy hablando del equilibrio correcto. Yo salgo a correr, trato de hacer algo, tratamos de comer, pero hay cosas que si yo hago más de esto que de lo que tengo que hacer de Dios, estoy desequilibrado. El entretenimiento. Está bien mirar una película. Recreate con tu familia, salí. Todo eso está bien. El tema cuando yo dejo lo de Dios. Porque lo último que agarramos lo de Dios, nos tenemos que arrancar un año diferente. Declaramos que este es un año de reverdecer. De reverdecer porque el otro fue como un encierro, fue como que metimos raíces más profundas a los que pudimos pasar de ciertos procesos, situaciones.
pero este es un año ya para reverdecer. No podemos estar siempre en el desierto ni en el invierno espiritual. Es el cántico de la tórtola en este tiempo, dando un reverdecer de los ministerios, un reverdecer de los dones, un reverdecer de la espiritualidad sana, equilibrada, que tiene como centro a Jesucristo, que tiene como centro al Señor del Señor y al Rey de Reyes, con un espíritu de oración, con un espíritu de confrontación contra las tinieblas, que no hace pacto ni alianza con el alma ni con lo humano, y que no tiene problema de cortar la cabeza a los demonios. El espíritu de Elías, que hace volver el corazón de los padres a los hijos, pero que también que confronta la hechicería y que está dispuesto a caminar una milla extra porque tiene que ungir a los próximos Jehú, que la generación que viene detrás de nosotros. Pues si nosotros somos una generación profética, la generación que viene atrás de nosotros, la generación de Jehú, porque Elías ungió a Jehú como rey para que él se le terminó cortando la cabeza a Jezabel, la hechicera de esos días, los hechiceros que no están en las iglesias, que están en los gobiernos mundiales, hechiceros, masones, brujos, que son brujos de alto rango, gente que realmente tiene una espiritualidad aunque se viste de traje y corbata, gente que está manejando las agendas de este mundo. Pero necesitamos levantar en paralelo una generación que esté relevante a eso. No podemos ser gente que ora el Padre Nuestro nada más y que hace una lista de peticiones para orar. Necesitamos un espíritu confrontativo, gente que ayune. No puedo, mis hijos, mi familia se está perdiendo. Bueno, saca 3-4 días de ayuno hasta que se rompa la iniquidad y puedas orar con misericordia hasta quebrar, porque si bien el móvil es el amor correcto, el amor con sacrificio, el amor que hace, el amor que se mueve, que se moviliza, no un amor solamente que abraza y ay te amo, no, eso no ha convertido todavía a la gente. La gente quiere que tú le digas la verdad y están esperando y te lo van a agradecer, porque a mí me pasa casi todos los días cuando confronto a gente, gracias porque alguien me se animó a decírmelo. Porque cuando tú empiezas a hablar y el Espíritu de Dios está en ti, se cae la venda de la gente. Deja de caerle bien a la gente, dile la verdad y la gente te lo va a agradecer. Porque cuando tú hablas, los demonios se les van a correr de los ojos y van a empezar a ver la luz que está en ti. Que no se apague el aceite dentro tuyo. El aceite se te dio, la unción a ti se te dio para libertar a la gente. Agarremos todas las promesas de la palabra que tengamos y está bien para una mañana, una palabrita, está bien para arrancar motivado, pero necesitamos formar gente con carácter de gobierno, gente con carácter confrontar, soldado. Fuiste tomado por soldado, le dice Pablo a Timoteo, por soldado, no se enreda de los negocios de este mundo. Fuiste cualquiera que es tomado por... Tú eres un soldado de primera línea, tú eres una persona que va a enfrentar las filas invasoras, como dice antes, del enemigo para rescatar almas y salvar gente que están vendados, atados, están en cárceles espirituales ahora, pero tú tienes la unción para quebrar los yugos. Por eso declaramos en esta tarde, y recíbamelo hoy esta palabra, declaramos en esta tarde que viene una unción de lo alto sobre la familia, de renovación, para quebrar los yugos de muerte, los yugos de impiedad, los yugos de corrupción. Viene una luz muy fuerte, porque cuando la luz entra a los hogares, entra a la familia, cuando la luz entra la luz, cuando entra la luz, las tinieblas son corridas automáticamente en el nombre de Jesús. Se corren los velos, Padre. Tú tienes un mensaje social, no solamente tienes un mensaje para caerle bien al amigo, sino tienes un mensaje social. Tienes que aprender a leer en tus días. Se abren tus ojos para leer el espíritu de estos días. Tenemos discernimiento espiritual en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, Señor. Que sea un reverdecer, que sea un espíritu que, como Juan el Bautista, la topadura a Dios, que confrontaremos con amor, porque estamos en el tiempo de gracia, de amor, de restauración. Sí, es gracia para todos, pero esa gracia se activa cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos la verdad, gracia y verdad.
Gracia y verdad. Jesús dice, trajo gracia y verdad. Hay que decir la verdad para que se active la gracia. Si no hablamos la verdad, la gracia nunca. Por eso la gente no se nace de nuevo. Cuando yo abrazo solamente a la gente, eso no los hace nacer de nuevo. Sino cuando reciben la vida de Cristo y son regenerados en el Espíritu. El gran problema de la iglesia en los últimos años. Gracias, Padre, por la congregación. Gracias por los hermanos. Se establece esta palabra en los corazones. Se establece en las vidas. Oro por la economía. La unción profética tiene la gracia de liberar la economía de la gente. Por eso Elías y la viuda se estaba muriendo. Se iban a hacer una tortilla, iban a comer y se iban a echar a morir con el hijo. Y no, tráeme eso a mí, vos vas, no va a faltar. La unción profética es para que no falte, no va a faltar. Se van los temores en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos vida, justicia. Diga conmigo, Dios no me llamó a ser bueno, Dios me llamó a ser justo. Sí, Señor, no voy a negociar más con gente que ya no quiere cambiar, que me ha dado la espalda. Simplemente los meteré en intercesión, dejaré que el trato de Dios los traiga a sus caminos, porque te están chupando la sangre, te están chupando la energía y nunca ves la conversión, porque cuando les ahoga las circunstancias, buscan ayuda, pero nunca toman el compromiso con Dios. Es necesario que confrontes eso, a alguien le estoy hablando. Es necesario que empieces a confrontar a esa gente, te chupa la fuerza y cada vez que estás con ellos terminas orando menos, terminas perdiendo tiempo y terminas más desgastado. En el nombre de Jesús se activa algo dentro tuyo que es el espíritu de los profetas, el espíritu del Dios de los profetas. Te mando un abrazo grande, nos vemos esta semana. Esta semana va a ser de abrir de ojos y declaro que tú vas a tomar cada versículo, cada palabra y las vas a empezar a orar sobre tu vida y sobre tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Abrazo grande, estamos viéndonos el miércoles, Dios mediante.